que hoy esté pagando cárcel. Sergio Rubín es periodista, es biógrafo del Papa Francisco y es el autor del libro Secreto de Confesión y coautor de El Jesuita y El Pastor en conjunto con Francesca Ambrogetti. Sergio, me gusta tenerlo. Bienvenido a Caracol Radio. Bueno, muchas gracias por la invitación, aunque los tiempos son acotadísimos para nosotros que estamos aquí en Roma con una intensísima actividad, pero los saludo. Dígame una cosa, en su momento el Papa Francisco pues fue elegido, ¿no?, por los cardenales y de golpe hubo una sorpresa, Papa latinoamericano, todo esto. ¿Por qué terminó Francisco o Jorge Mario Bergoglio más bien convertido en Papa? ¿Por qué? Bueno, yo creo que porque él tenía justamente una visión de la Iglesia muy abierta, ¿no es cierto? Él lo ha dicho en los últimos tiempos, una Iglesia que recibe a todos, ¿no es cierto? Y ese estilo, porque fue parte de su discurso en las congregaciones generales de todos los cardenales en los días previos a su elección, ¿no es cierto? Y yo creo que eso gustó mucho, esa actitud de apertura a todos. Ya se lo conocía, había tenido alguna proyección internacional en los últimos años, y justamente su pensamiento, su austeridad, su preocupación por los pobres, y también diría sus condiciones de políticas en cuanto a de conducción, estoy hablando, porque recordemos que la Iglesia en aquel momento estaba muy desordenada, con muchas peleas internas, cuestiones muy complicadas. Por tanto, creo que se lo dio con el perfil adecuado para ese momento, pensando además en América Latina, donde está un poco más del 40% de los católicos del mundo, y que ofrece una visión bastante revitalizada de la Iglesia. Estoy pensando particularmente en la Conferencia de Obispos de América Latina de 2007 en Aparecida, Brasil, donde el presidente de la comisión redactora fue precisamente el Papa Francisco, y su prédica en una misa fue la única durante ese mes que fue aplaudida. O sea, ya se iba perfilando con esta concepción, digamos, de una renovación en la Iglesia y un afrontar todos los grandes desafíos internos que tenía, como transparentar las finanzas del Vaticano y combatir la pedofilia cometida por miembros del clero. Sergio, ¿qué tanto cambió Bergoglio siendo papa? ¿Qué tan distinto fue su accionar? Sin duda, tener esa responsabilidad puede cambiar a los hombres, su pensamiento, su actuación. ¿Qué tanto fue el mismo Bergoglio cuando ejerció como Francisco? No, fue exactamente la misma persona. Nosotros cuando presentamos el primer libro, El Jesuita, en 2010, con Francesca, conversaciones con el cardenal Jorge Bergoglio, decíamos cuando terminábamos la presentación que nos había quedado la sensación de haber estado hablando con un cardenal que estaba pensando la Iglesia para los próximos 50 años. Así que todo lo que él pensaba y sus actitudes, además de desprendimiento, de cercanía, su enorme humanidad, las mantuvo como papa. No hubo cambio. Lo que sí cambió es su aspecto exterior en cuanto a su sonrisa. En Argentina tenía más bien, salvo algunas ocasiones, ¿no?, tenía un gesto muy adusto. Eso no quiere decir que no tuviera humor. En las charlas personales sí tenía mucho humor, pero en la foto siempre aparecía con gesto muy adusto, y eso mutó fuertemente cuando llega a ser papa, ¿no? Sergio, el Papa Francisco marcó un hito en la historia por sus formas, por la manera de ver el mundo, pero una de las grandes incógnitas es las grietas que hubo alrededor de la política en Argentina y cómo no regresó ni visitó su patria. Sí, es cierto. Yo creo que la grieta le impidió a él ir a la Argentina. Él mismo, digamos, fue muy, digamos, cayó en esa grieta, fue criticado por una parte de la sociedad. Yo creo que no se entendió bien el papel que él tenía, que de nuevo fue siempre el mismo de siempre. En el caso de Argentina era hablar con todos, dialogar con todos e invitar a todos a buscar coincidencias. La Argentina tiene, como se sabe, enormes dificultades, sobre todo crisis económicas recurrentes, una pobreza que se disparó cuando no era así, era un país de una muy fuerte clase media. Bueno, todo eso, y el Papa hablaba mucho de ir por el camino del diálogo, buscando coincidencias para afrontar los problemas de la Argentina. Y bueno, pero eso no se terminó de entender. Vivimos épocas algunos no terminaron de entender, no todos, y vivimos épocas de polarizaciones, de antinomias y todas esas cosas potenciadas además ahora por el uso que hacemos de las redes sociales. Por tanto, me da, en esa parte la verdad que siento un poco de pena, porque
hemos dejado, algunos, no todos los argentinos, pero no lo supimos aprovechar como correspondía. Creo que hoy con su muerte está por estos días siendo revalorizado en Argentina, pero bueno, es una pena que para algunos se tenga que morir una persona para empezar a valorarla un poco más, ¿no? Pero creo que ha sido una figura realmente magnífica para la iglesia que necesitaba esta renovación, sí, y para los argentinos una oportunidad para reflexionar seriamente sobre la manera en que nos vinculamos y nos tratamos entre nosotros. Sí, tremendo no haber ido nunca a Argentina, pero en su momento recuerdo que cuando el Papa Francisco entró, Bergoglio entró a ser Papa, pues había mucho comentario, nunca supe qué tan real era, que él había sido complaciente en su momento con la dictadura de Videla, cuando era jesuita y estaba en Buenos Aires. ¿Cuál es la verdad de esa historia? Mire, él nunca, durante muchos años, él nunca había respondido, él no responde las críticas, es su característica, no le gusta salir a la palestra, pero cuando hicimos el libro, que se presentó en 2010, por primera vez, él decidió responder. Hay 2 capítulos del libro de aquel entonces dedicados un poco a su papel durante la dictadura y también el papel de la iglesia, bueno, que fue un tema para los argentinos relevante, ¿no? Y ahí lo explica muy bien, de ninguna manera él fue cómplice, muy por el contrario, les advirtió a 2 sacerdotes jesuitas de su orden que estaban en peligro, estando nosotros decimos villas de emergencia, chabolas, hay asentamientos, y bueno, les advirtió que podían estar en riesgo porque los militares, cuando alguien trabajaba con los pobres, creían que era comunista y lo secuestraban, cosas horribles. Y bueno, después lo secuestraron, él se movió mucho, finalmente los liberaron. Pero bueno, yo creo que en aquel momento fue el gobierno de Néstor Kirchner y después su esposa, Cristina, llevaron adelante una campaña muy fuerte a través de un periodista muy conocido en Argentina, muy oficialista en aquel momento, diciendo que él había sido cómplice de la dictadura. Y bueno, pero me parece que esas cosas después se fueron aclarando. Fue una acusación absolutamente infundada, injusta, no solo que no fue, digamos, no solo que no entregó ni fue cómplice, sino que además se fueron conociendo con el paso de los años testimonios de gente que fue salvada por él, que lo llevó al aeropuerto, que lo sacó del país con un documento falso, lo que fuere, pero hay un libro incluso que compendia muchos casos donde él intervino o los escondió en el Colegio Máximo donde él estaba en el Gran Buenos Aires. O sea, nada que ver, todo lo contrario. Pero bueno, así se escribe a veces se intenta escribir la historia, pero la verdad finalmente termina ganando. Sergio, ¿qué audacia, digamos, le faltó al Papa Francisco por cumplir? Audacia en el sentido de reformas al interior de la Iglesia. Tengo entendido que él abogó por el tema del matrimonio entre los sacerdotes, que se dio cuenta que ahí no había un consenso y por eso prefirió retroceder, no quiso actuar, digamos, con su autoridad, con las posibilidades que le daba su autoridad. Un artículo, una revolución, algo al interior de la Iglesia que Francisco haya querido hacer y no haya logrado. Bueno, primero, colegas, le voy a contestar. No puedo más porque estoy aquí en Roma muy atareado y nos están requiriendo y mis medios, pero no quería dejar de atenderlos. Yo tengo un bellísimo recuerdo del viaje del Papa a Colombia. Yo vine en el avión con el Papa a Colombia y realmente los felicito. Fue una organización y un viaje. El Papa decía que era uno de los viajes que más le había gustado, ¿no? Así que realmente fue fantástico. Pero déjeme decirle algo. A ver, el Papa en algunas cosas intentó avanzar, en algunos pudo y en otras no pudo mucho más, porque obviamente un cisma para la Iglesia, por más que sea el 2%, el 3%, es una cosa muy traumática. Entonces él tenía que moverse con mucho cuidado. Logró, no sin esfuerzo, que los católicos divorciados en nueva unión pudiesen recibir bajo ciertas condiciones la comunión, podían la hostia consagrada, ¿no? Así que fue una cosa esa, y aún así todavía hay quienes lo critican por eso, ¿no? En cuanto al celibato, no. Él el celibato siempre dijo, nos decía a nosotros que él se lo dejaba al próximo Papa, que es un tema abierto. Yo en lo personal no tengo ningún problema, mi opinión no cuenta aquí, pero digamos, me parece bien que sea optativo, aunque no creo que eso signifique que vaya a haber más sacerdotes. Hay otras religiones que tienen, los clérigos se pueden casar y tienen también problemas
vocaciones. No creo que la cosa va por ahí, aunque en mi caso no me parece mal que sea optativo. Sí creo que lamentablemente no pudo avanzar en el tema de lo que se llama viri probati, es decir, aquellos católicos casados de probada fe, grandes, que podrían ser sacerdotes en zonas de gran carencia de sacerdotes, por ejemplo, en la Amazonía. Pero ahí me parece que hubo un frente conservador muy fuerte que no lo dejó, lamentablemente no lo dejó avanzar. Y una cosa, con esto termino, una cosa sí que yo lamento, que no avanzó, que me hubiese gustado mucho que avanzara, es con el diaconado femenino. Recordemos que hay 3 niveles del orden sagrado: el diaconado, el presbiterado, que son los sacerdotes, y el episcopado, que son los obispos. Bueno, el diaconado es el primer peldaño, pero ahí no avanzó, no pudo avanzar. Es una lástima porque las mujeres, digamos, podrían haber predicado, bautizado, en algunas cosas que podrían haber hecho, pero él decía no hay que clericalizarlas tampoco, pero bueno, pero han nombrado a muchísima gente, a muchísimas mujeres en la curia romana, y tenemos una primera ministra de la parte de las órdenes religiosas, que es mujer. Tenemos a la gobernadora en este momento del Vaticano, que es mujer, a la directora de la biblioteca y el museo, que es mujer. Bueno, tenemos nombramientos realmente muy importantes ahora de mujeres, así que bueno, no pudo avanzar por ese lado, pero avanzó por este otro lado, ¿sí? Sergio, gracias por estar aquí y mucha suerte con su cubrimiento, con todo lo que viene adelante en el Vaticano. Tal vez la única pregunta, no se sabe, reitéreme la fecha del cónclave, ¿no? Aún, ¿cuándo arranca? No, por ahora yo estaba trabajando todo el día, acabo de volver de estar en unas coberturas, pero no tenía la fecha, pero bueno, ahora tenemos 3 días del velorio, después tenemos el sábado la misa exequial y después ya se pone en marcha todo el proceso, reuniones de los cardenales, debates, seguramente eso va a ser varios días, después la misa proyendo, así se llama, y después entra así a la Capilla Sistina, pero eso va a llevar varios días. Adelante, Sergio, gracias, un saludo muy especial. Adiós a ustedes, gracias. Gracias, es Sergio Rubín, que es periodista, es biógrafo además del Papa Francisco, tiene 3 libros, uno que se llama Secreto de Confesión y 2 más escritos en conjunto con Francesca Ambrogetti, que es otra vaticanista de muchos quilates, que se llaman El Jesuita y el Pastor.